Buenas tardes. No sé si aquí sí ya logro escucharme. No sé si alguien puede confirmarme si me escucho. Ok, perfecto. Una, una disculpa. Sí, muchas gracias. Creo que tengo problemas con mi audio de la computadora. Bien. Bueno, bienvenidos a este curso. El día de hoy, bueno, el día de ayer junto con el de hoy, la sesión de artes. Entonces, bueno, el día de ayer fue un curso de música, me parece. Y el día de hoy, lo que vamos a ver es la creación visual desde lo cotidiano. Me presento, yo me llamo Nancy Dalila Martínez Santos y actualmente estudio la licenciatura en artes visuales. Estoy en octavo semestre y les traigo este curso para crear desde casa. Y ahorita vamos a ver qué es lo cotidiano, el acto de creación, qué es una crisis y bueno, también vamos a ver algunas vanguardias. No todas, porque realmente explicarlas sería muy difícil, pero vamos a retomar dos que van a ser de relevancia en este curso. Y bueno, empezamos y quiero abrir esta sesión con una pregunta que es: ¿qué experiencias o acercamiento han tenido con el arte ustedes? Me gustaría que me compartieran para que yo tenga una idea de qué han hecho, cómo lo han hecho y también cómo se han sentido.
Al arte nos referimos a que pinturas o cualquier cosa. Sí, claro. Yo lo más cercano que he estado del arte fue en la secundaria, que llevé un curso en donde me enseñaron a distinguir los tipos de colores, los tipos de combinación, lo que serían unas esculturas a base de plastilina, y al final de un parcial nos enseñaron a pintar en modo de óleo, con lo que son los bastidores. Ujú. Y desde ahí pues me ha gustado mucho lo que es pintar. No lo hago muy seguido, de vez en cuando, pero me encanta, me gusta. Y es lo más Sí, cercano que he estado del arte. ok, bien. ¿Alguien más? A ver, creo que dijeron por ahí en el chat que solían... Permítanme. Alguien dice, yo solía escribir cuentos, pero por la universidad lo dejé. Bueno, comprensible. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? No sé, creo que alguien más iba a decir por ahí algo. Sí, yo acostumbro de vez en cuando dibujar o pintar al óleo, pero realmente puedo hacerlo poco por cuestiones de tiempo. Sí, sí, claro. Y bueno, y consumo como mucho cine. Ajá. Ujú. Sí, Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No sé, lo que sea. Ah, no sean tímidos. Bueno, ahorita como ustedes lo comentaron, por ejemplo, que solían escribir o o suelen pintar, o en la secundaria, bueno, creo que todos tenemos ese acercamiento en el arte, ¿no? En la primaria, en la secundaria, en la preparatoria quizás, pero a veces por tiempo realmente no podemos continuarlo. Entonces, am, a veces, bueno, en esta ocasión el curso se centra como en la expresión, pero a veces eso requiere de tiempo, pero también a veces hay cosas que no, vaya, que lo hacemos como por diversión, pero no sé si alguien aquí, por ejemplo, ha dibujado o ha escrito o ha hecho alguna actividad artística, pero a partir de una crisis o de sentirse mal o de estar triste o de sentirse también como muy feliz. No sé si alguien ha tenido como una experiencia catártica a través del arte, aparte de solamente como pintar o dibujar en tiempo libre, ¿no? Por así decirlo. pues bueno, yo comencé justamente a dibujar a partir de como la búsqueda de un método de expresión. Ujú. Y curiosamente me pasa que he sido como muy consciente de mis emociones a la hora de estar dibujando o pintando. Y Órale. sobre todo siento como mucho, pues como mucho estas cuestiones de frustración, ¿no? Como de estas ganas constantes de ver el trabajo terminado. Entonces creo que cuando pinto o dibujo sí siento como un rush ahí emotivo. Sí, claro. Ujú. Sí. Bien. Órale. ¿Alguien más? Bueno, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva para definir qué es cotidianidad. A partir de aquí, bueno, traje un video, espero que se pueda ver, pero a ver, déjenme ver. Lo voy a reproducir y me dicen si se reproduce, porfa.
Creo que se escucha muy trabado, ¿no? Sí, se escucha y se reproduce como muy... Muy raro. Bueno, Ujú. es un video muy corto, como de 3 minutos, pero esta persona define qué es cotidianidad y lo que dice, y también ahí lo escribí, la cotidianidad es lo que se nos acontece día a día, lo que nos preocupa, lo que nos oprime, lo que recordamos, las dificultades y cómo es que pasa a ser cotidiano. Bueno, la cotidianidad se da en aquello que se repite y se repite y se repite y por tanto repetirse deja de ser relevante, le dejamos de tomar importancia. Entonces, eso es lo cotidiano y partiendo de esta cotidianidad, vamos a entonces ahora a ver lo que es crisis. Para el video de crisis también trae un video, pero muy seguramente se va a seguir escuchando medio raro. Entonces, se los voy a resumir. Em, Esta doctora dice que una crisis, bueno, ella habla de una crisis personal. Las crisis personales se caracterizan por estar en una situación de incertidumbre. La incertidumbre de no saber qué hacer, de no saber cómo reaccionar, no saber cómo manejar algo o alguna situación. Y para que esa crisis se dé, tiene que haber incertidumbre, porque si tú en esa crisis sabes qué hacer, entonces, bueno, pero, y entonces, ¿estás seguro de que eso va a funcionar? Entonces, esa incertidumbre es lo que hace que realmente sea una crisis. Que haces algo y que no sabes si va a funcionar o que de plano no sabes nada, estás como súper, por así decirlo, apaniqueado y eso es una crisis. También habla de una crisis colectiva, que bueno, evidentemente ahorita creo que la crisis colectiva es esa situación del COVID, de que nos quedamos bastante tiempo en casa y a partir de la cotidianidad es que, bueno, no sé su cotidianidad, igual me gustaría saber qué tan, bueno, cuál es su cotidianidad, porque por ejemplo, para que algo sea cotidiano se tiene que habitar. Y por ejemplo, yo en mi cotidianidad estaba en mi casa, pero después, a partir como de las 8 o 9 de la mañana, estaba prácticamente todo el día en la calle y solamente llegaba a mi casa a dormir hasta como las 10 de la noche. Entonces, mi cotidianidad no era mi casa, era parte, pero mi cotidianidad estaba más afuera. Entonces, al momento de quedarme en casa, fue como muy duro para mí porque mi cotidianidad se volvió mi casa y fue muy extraño para mí habitar en mi casa 24/7. No, no sé si alguien, o sea, si se le dio esta situación o de plano por necesidad o por algunas otras cosas, no se pudo quedar en casa. Eh, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, así como de esto que acabo de decir, o si alguien tiene alguna duda. No, ninguna. Bueno, entonces yo traje unos ejemplos míos que, bueno, fueron a partir de crisis. La verdad es que no le tomé fotos porque no encontré, pero lo explico. Como ya sabemos que es una crisis, que es como un momento de incertidumbre en el que no sabemos qué va a pasar ni cómo manejarlo, algo que a mí me pasó
es que, por ejemplo, yo, bueno, estudio artes y siempre he sido así como lo más, ¿no? Para mí en mi caso, y bueno, creo que para todos en algún momento las artes nos han ayudado. Pero hubo un tiempo en el que tuve que como dejar las artes y trabajar por una cuestión de necesidad, pero el detalle fue que no conseguí algo relacionado con mi campo. Entonces tuve que trabajar en un lugar y en ese lugar llegó a ser muy estresante para mí el estar ahí. Entonces, como era muy estresante y también muy absorbente el trabajo, yo ya no tenía tiempo de crear. Literalmente me paraba, iba a trabajar, regresaba a mi casa hasta la noche súper cansada y me llegaba a dormir y al siguiente día lo mismo. Era ya una rutina todos los días. Entonces, en ese momento, yo la verdad sí me sentía así como de no. Entonces, sentía que mi vida no tenía sentido y no, realmente creo que sí caí en una crisis. Entonces, creo que un momento así como de salvación o como de bagaje, un día me pasó algo muy extraño en mi trabajo. Mi jefa tenía dos niñas, bueno, tiene dos niñas porque siguen vivas, tiene dos niñas y en una de esas, una niña, mm, voy pasando y me dice, y le digo, oye, ¿por qué ves ese programa? Estaba viendo un programa de Discovery Channel, algo así, en su tablet. Y me dice, porque es muy interesante. Y yo, ay, ¿cómo que dice? Y me dice, no estoy segura, pero le entendí que las cebollas te hacen pensar más. Y yo, fue muy gracioso en ese momento porque yo la verdad pensé que me iba a decir algo, no sé, mm, más rebuscado, como más profundo o, o no sé, pero el simple hecho de que me dijera, no sé, pero le entendí que las cebollas te hacen pensar más, me dio muchísima risa. Y en ese momento que yo vivía súper estresada, ese pequeño momento, instante, en el que me hizo reír fue como oro para mí. Y a partir de ahí fue bien extraño porque era como si durante el año que seguí trabajando en ese lugar me dedicaba como a buscar o a recopilar frases o momentos que fuesen divertidos para mí, desestresantes, que hicieran que, o al menos por un instante, olvidara como ese momento, ¿no? Entonces, y a partir de, bueno, ya de ahí dejé de trabajar en ese lugar, eso fue, no sé, hace como unos 5 años, 3 años. Y a partir de ahí, como los fui recopilando, porque me eran muy, muy graciosos, muy divertidos, me hice como una especie de librito. Y ahí tengo mis frases, la situación y quién lo dijo. Entonces, ese acto, quizás, no sé si sea arte como tal, pero definitivamente fue un acto que me salvó de una crisis de mi cotidianidad que estaba viviendo. Y se los quiero compartir porque, bueno, es un ejemplo muy, creo que muy válido para em, para el fin de este curso, de lo que se pretende lograr. Entonces, vamos a pasar con la siguiente, que es el acto creativo. Y bueno, voy a explicar esta diapo antes de avanzar. Bueno, eso es un proyecto personal que hice, que es una colección o recopilación de frases y momentos. Pero, bueno, a mí eso me funcionó, pero a cualquiera le puede funcionar o no funcionar eso que yo hice, por ejemplo, o que me surgió así como muy espontáneo. Yo voy a poner en este caso otro referente de una amiga. Ella tiene un proyecto prácticamente ya de vida, en el que lo que hace ella es, su proyecto ya tiene como de unos 5, 7 años atrás, en la actualidad lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. Ella ha visitado muchos lugares, tiene la facilidad de andar viajando. Entonces, de tanto andar viajando, no estoy segura. La verdad es que no platiqué muy a fondo sobre ese proceso de qué es lo que le llevó a hacer un registro, pero ella lo que empezó a hacer en un determinado momento fue que en los lugares, no en todos los lugares que visita, sino en determinados lugares y determinados momentos, ella lo que hace es poner sus pies juntos de fondo en el lugar que ella quiera o donde sea que esté, que le sea relevante,
y tomar una foto de sus pies con ese paisaje. Y se ha estado creando un álbum de pies donde han estado, así lo ha titulado, y ahí ella hace una recopilación de pues infinidad de fotos en donde están sus pies descalzos, con tenis, pintados, sucios. eh, no, es impresionante la cantidad de maneras de ver pies y con distintos fondos. Entonces, ella yo creo que debe tener su razón. La verdad es que no he podido hablar a fondo sobre ese acto que ella ha hecho, pero bueno, ese es un ejemplo por aparte de también de creación. Y no sé, antes de pasar al acto de creación, no sé si a alguien le ha pasado algo así o ha hecho algo así en lo que va de su vida o en algún momento determinado. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es el acto creativo. Antes de pasar a la diapositiva, ¿alguien me puede decir ustedes en qué creen que consista el acto creativo? No sé, ¿tiene alguna como metodología o determinados pasos o tiene que suscitarse algo en específico o, o no sé, así ideas al aire? Ah, Bueno, la verdad, no sé muy bien, pero creo que existe como esta imagen o esta idea de que el proceso creativo son como esos destellos o ráfagas que te llegan como a determinado momento, ¿no? Pero pienso que es una idea que quizás sea equivocada, o al menos eh, pienso que más bien tiene que ver justamente con eso que señalan, ¿no? En los comentarios, como con el trabajo continuo y el trabajo constante. ujú. Sí, sí. Bueno, a ver, alguien escribió, creo que el acto creativo no debe seguir pasos, me imagino que debe surgir. Sí, sí, ok. ¿Alguien más tiene algo más que decir? Como momentos espontáneos de algo destellante, como estaba diciendo, Ajá, como momentos especiales que reflejan algo o un significado. ok. Bueno, y una pregunta así como muy capciosa. Entonces, no sé, ¿alguien se atrevería, por ejemplo, a decirme que para ustedes, eh, qué es arte? Ay, es una pregunta muy complicada, pero yo diría que si pudiera definir el arte de alguna manera sería como el dominio de una técnica. Ok, Ujú. bien. ¿Alguien más tiene otra idea? Algo que comprende de manera diferente las personas, porque la interpretación del arte también varía entre persona y persona. Ok, ok. ¿Alguien más quiere decir algo más? Yo creo que arte es algo principalmente que te haga feliz y que y que te haga sentir vivo. Ok. ¿Alguien más? También podría ser que algo que nosotros mismos creamos. Ujú, ok. ¿Alguien más? Bueno, eso es muy interesante todo lo que dicen. Y bueno, ahorita de lo que han dicho, vamos a entonces a dar una revisión. ¿Qué es o en qué consiste el acto creativo? Y entonces de ahí, ¿qué podríamos considerar que es arte o que no es arte? Bueno, el acto creativo.
todos tenemos diferentes procesos. No siempre va a ser igual para todos, ¿no? Que funcione para mí no significa que funcione para alguien más, pero para el acto creativo sí hay determinados detonantes o determinadas cosas que tienen que pasar para que sea. Si no, al final no va a ser. Entonces, el acto creativo primeramente tiene que surgir de una necesidad. Por ejemplo, por ahí alguien comentó que el arte debería hacerte feliz. Bueno, entonces quizás para él su necesidad sea ser feliz y está bien. Por ejemplo, para mí, en el caso que les comentaba de recopilar frases, en ese momento quizás no tenía clara o no sabía quizás que tenía una necesidad, pero ahora que lo pienso bien, creo que mi necesidad era dejar de estar como estresada todo el tiempo y dejar como de estar como amargada, por así decirlo, ¿no? Porque siento que mi trabajo me resultaba un poco muy estresante y hacía que me amargara, entonces creo que mi necesidad podría ser, bueno, un escape, ¿no? Em, entonces, por ejemplo, en el caso de mi amiga, que recolecta fotos, bueno, ella se toma fotos, pero ha de tener una necesidad. Entonces, todo acto creativo surge a partir de una necesidad y esa necesidad tiene que ser real. Si esa necesidad no tiene que ver conmigo, no me llega, no tiene nada que ver conmigo, es ajena, no va a haber acto de creación, porque si no tiene que ver conmigo y si no estoy inmiscuida en eso, muy posiblemente sí logré crear algo, pero em, uso una palabra como media intensa, que muy seguramente esa creación no tenga como una esencia o un alma. Entonces, mm, sí va a quedar algo, pero quizás no termine siendo una obra de arte, ¿no? Como suele llamarse. Y a partir de esa necesidad que tengo, entonces me va a surgir una idea. Y eso que voy a hacer, o esa idea que voy a hacer, la voy a hacer así, tal cual, lo que tenga que hacer. No voy a hacer ni más y no voy a hacer menos. Entonces, a partir de ahí, entonces entiendo que mi creación tiene que ser o surgir de una necesidad, tiene que ser una necesidad real, de esa necesidad va a surgir una idea y lo más importante, hacerlo, porque si no lo hago, pues no va a haber creación. Entonces, vaya, es como esta onda de cuando dicen, oye, no, es que yo tengo un plan, un proyecto y aquí y allá, y cuando les preguntas, ok, mándamelo por escrito, y te dicen, ay, es que no lo he escrito, pues entonces, ¿para qué te sirve tenerlo si no lo has escrito? Pues hay que hacerlo, porque hasta que se haga y hasta que lo vea alguien, es que va a tener sentido, porque si no lo ve alguien, pues, ¿qué sentido va a tener? Para que exista arte, tiene que haber alguien que lo haga, tiene que haber un espectador y tiene que, bueno, estar el objeto creado. Entonces, y un punto que quise poner aquí es que la creación no es para comunicar, la creación no comunica. La comunicación es muy diferente a la expresión. Y no sé, alguien tiene alguna duda o alguien me puede decir, ¿sabes qué? Es que yo no creo que el acto creativo sea eso, o no, no sé, alguien tiene alguna discrepancia o alguna duda de esto que estoy diciendo. Sí, yo tengo una duda. ¿En qué sentido, o si podrías ahondar un poco más en esta distinción que haces entre comunicar y expresar? Ok, una expresión tiene que ver con lo que sale de ti, pero no pretendes que eso pueda llegar a alguien más. En cambio, una comunicación tiene la intención de que eso que tú dices lo entienda alguien más. No sé si quedó claro. Sí, estoy pensando en un ejemplo de una expresión. O sea, algo que yo quiera hacer y que no lleve como un mensaje. Y no se me ocurre nada. ¿Qué podría ser? Bueno, por ejemplo, ahí sería como un poco
ir por un terreno un poco medio fangoso porque me estás diciendo que estás pensando en algo que quieras expresar, pero que no comunique. Bueno, obviamente algo que tú expreses va a comunicar, pero ¿qué pasa? Que tengamos en cuenta que esta parte, cuando tienes una creación y para activar esa creación necesita verlo alguien más. Entonces estamos hablando de alguien que hace, de la creación y del espectador. Entonces, eso que tú expresas, bueno, lo expresaste, pero el espectador puede entender o no entender eso que expresaste. Puede quizás entenderlo o puede quizás cambiarlo. Entonces, ahí es como que, porque cuando, por ejemplo, no sé, si tú quieres expresar tristeza y llega alguien y lo ve y dice, no, es que yo creo que quisiste expresar alegría, es como de, oye, no. En cambio, si tú quieres tratar de comunicar tristeza, entonces vas a tratar de ver cómo es que puedes hacerle para que no solamente tú estés expresando tristeza, sino también para que puedas comunicar, para que los demás te puedan entender que eso es tristeza. Ya, No ok. sé si, ajá, no sé si me estoy dando a entender o si se te ha ocurrido, no sé, ahorita algo de lo que acabo de explicar. Ah, no, 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 está bien, yo creo que está bien. Sí, sí. Ujú. Bueno, entonces, esto viene siendo lo que es el acto creativo. Y hasta abajo hice un resumen. Entonces, el acto creativo viene de una necesidad, más una idea, más hacerlo, porque si no lo haces, queda al aire y no se concreta, entonces no existe. Y ya de ahí surge la creación, que no solamente es para conmigo, sino es también para no para con alguien más, pero ya que está, alguien más puede verlo. Entonces, a partir de ahí es que tienes la creación. Vamos a pasar, entonces el arte en este sentido es un proceso y no solo el dominio de una técnica o reproducción de algo, porque el acto creativo es un proceso. Y en este sentido, entonces, no solo va a ser el dominio de una técnica o la reproducción de algo. Y en la situación de crisis hay un proceso. Y este proceso nos genera una necesidad y a partir de ahí surgen ideas. Recordemos que esta sesión de hoy se llama el acto creativo desde lo cotidiano en situaciones de crisis. Entonces, ahorita creo que la situación de crisis que es bastante obvia es la de COVID, pero aparte cada quien tiene como sus crisis internas. Quizás ahorita no hay un periodo de crisis como tan mm, fuerte interno, o quizás puede que sí lo haya. Entonces, el punto ahorita es, a partir de esa crisis, crear y soltar, desestresar y también el aprovechar ahorita no el tiempo, pero sí aprovechar y crear, más que nada, creo que sería el cometido ahorita. Entonces, del accionar esas ideas va a resultar una creación. Y entonces, a partir de la cotidianidad y la crisis, habrá entonces una creación artística. Y bueno, esto no sé si el maestro puede concordar conmigo de la primera sesión, que a partir de nuestros conceptos, bueno, yo comprendí, entendí que a partir de nuestros conceptos entonces creamos, entendemos y construimos la realidad. Entonces, a partir de la creación de creaciones, vaya, vamos a construir nuestra realidad y vamos a seguir armando nuestros conceptos. Entonces, a partir de esta adversidad van a ser la grandeza. Y entonces el arte, en este caso, va a ser un medio para expresar lo interior y para construir parte de nuestra realidad. No sé si en esta medida pueda ser correcto.
¿Me lo estás preguntando? Sí, 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 justamente la idea es que pues el entendimiento no solamente es pasivo y receptivo, sino también creativo. bien, Entonces, de alguna manera, la idea es que comprender va de la mano de crear. Crear y comprensión son como una mancuerna, que van siempre juntos. ok, Ujú, bien. Muchas gracias, maestro. sí. Bueno, entonces a partir de aquí vamos a ver entonces qué son las artes visuales. Bueno, las artes visuales se centran en trabajos visuales, ya sea pintura, dibujo, escultura, video, grabado, performance, instalación, body art, arte urbano, todo aquello que es visible. Y las artes visuales se centran en el observador. ¿Por qué? Porque pues tiene que verlo alguien para que se active, tiene que haber un espectador, porque si no, bueno, el triángulo del arte consiste en un espectador, en alguien que crea y el objeto de creación. Entonces, si alguno de ellos, de esos tres no está, em, prácticamente el acto de creación el triángulo del arte va a estar como medio extraño, no va a tener sentido. Y em, no sé, ¿alguien tiene alguna duda de lo que son las artes visuales? Porque he de hacer el comentario que por lo regular a veces tienden a confundirse las artes visuales con las artes plásticas y la única diferencia de las artes visuales a las artes plásticas es que las artes visuales abarcan más, vaya, porque se tienden a lo visual, en cambio las artes plásticas se limitan solamente a lo que es la pintura, el dibujo y el grabado, a aquello que es el material plástico mm, con el que se trabaja. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda de esto, sino para que vayamos entonces sacando primeras conclusiones de esta primera parte para poder pasar a lo siguiente, que es en qué consiste y qué es el arte y qué es continuidad y crisis. No sé si alguien me puede decir lo que entendió. Que sería continuidad, o sea, ¿cómo sería algo que nosotros vamos a realizando, lo que sería continuamente? O sea, me levanto a tal hora, realizo tales actividades, termino a tal hora, de ahí duermo, vuelvo a hacer todo esto. Usted, como nos había dicho, que cuando usted iba a trabajar hace 5 años, usted se levantaba, iba a su trabajo y regresaba, y así lo Ujú. hacía todos los días. Eso Sí, es algo de continuidad, algo que se va repitiendo. sí, sí, bien. Y conforme se va repitiendo, desaparece, ¿sí? Y eso ya forma parte de la cotidianidad. El tiempo, bueno, o un momento de crisis es cuando existe una incertidumbre y no sabemos qué hacer, cómo reaccionar ante cierta o determinada situación que nos acontece y en qué consiste y qué es el arte. En, en este curso, entonces, en esta medida, el arte bueno, consiste en un proceso y entonces entonces el arte es un proceso y ese proceso me va a llevar a la creación. ¿Y por qué quiero sacar conclusiones primero de esto? Porque lo que vamos a ver ahorita, si no comprendemos ahorita esto, va a ser como un poquito medio revuelto quizás. Y vamos a comenzar. ¿Qué es perspectiva y qué es una vanguardia? Una perspectiva es, bueno, aquí literal traje dos definiciones de diccionario, que es manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio con respecto al ojo del observador. Y el segundo es arte o técnica de representar los objetos de esa manera, tal como aparecen a la vista. Pero entonces la perspectiva se puede definir como una manera de ver, porque aquí dice que es una manera de representar con respecto al ojo del observador. Entonces, en pocas palabras, la perspectiva es una manera de ver
y una vanguardia en lo que vienen siendo las artes, o también se conocen como los ismos. Aquí está. Es un periodo en el que, bueno, vanguardia significa la delantera, y las vanguardias son occidentales y se dan en el siglo XX. Y recordando un poco de contexto histórico, las vanguardias se dan entre el periodo de guerras y posguerras, y entonces significa la delantera porque en ese tiempo, en el campo del arte, todo el arte que se venía haciendo venía de una escuela muy clásica, muy de lo grecorromano. Entonces, retomo las vanguardias porque era un tiempo de crisis, eran tiempos de guerra y posguerra. Entonces, era, o sea, a diario bombardeos, muertos, el ejército, que te reclutan, no, era muy, muy fuerte. Entonces, los artistas en este tiempo, la situación más la situación artística, de que, bueno, el arte vendría siendo toda la recopilación de lo que es arte clásico, más la situación de guerras, mm, llevó a los artistas a crearse manifiestos, y los manifiestos eran escritos en donde trataban de rechazar la academia, o sea, esto que les acabo de decir, de lo que viene siendo el arte, eh, bueno, no sería clásico, sería neoclásico, y de imponer su manera de ver el mundo. Se abren paso a la experimentación. Entonces, en este manifiesto ellos decían qué pautas debía de seguir para que eso que crearan fuese ya sea arte cubista, arte expresionista, arte fauvista, por ejemplo, por mencionar algunas. Y entonces ellos a través del manifiesto ponen como la manera de ver el mundo. Es, vaya, la perspectiva que ellos tenían del mundo. Y bueno, las vanguardias, precisamente ellos en ese tiempo de crisis surgen porque pues buscan, quizás, por llamarlo de una manera, un escape quizás de la realidad. Y conforme va pasando el tiempo, pues perecen. Realmente hoy, bueno, ya no existe ninguna vanguardia, y ya no puede haber ninguna vanguardia, porque corresponden a este tiempo de lo que viene siendo el arte moderno o el arte del siglo XX. Y aquí menciono algunas vanguardias del siglo XX o ismos, y aquí las mencioné porque algo muy interesante es que todas las vanguardias son occidentales, y de hecho la vanguardia es de origen occidental, pero la única vanguardia que no va a ser mm, occidental va a ser el muralismo, que el muralismo se da aquí en México muy fuerte por, bueno, Siqueiros, Orozco y Rivera, que son los muralistas como, bueno, los tres grandes muralistas, ¿no? De ese tiempo. Y de estas vanguardias las enlisto porque vamos a retomar dos que van a ser como, vamos a hacer un pequeño ejercicio en esta clase al final. Bueno, dos pequeños ejercicios. Entonces los voy a retomar porque pues van a ser como relevantes. Y bueno, antes de pasar a las vanguardias que tomé de referencia, no sé si alguien tiene alguna duda de qué es una vanguardia. Bueno, entonces vamos a pasar. Yo retomé dos vanguardias. La primera es el dadaísmo, y el dadaísmo en su manifiesto, en pocas palabras, dice que es crear a partir de lo espontáneo, de lo absurdo, de lo random y al azar. Eh, Esto es así súper resumido, pero realmente los manifiestos van, no sé, tienen de 20 a 30 páginas, entonces esto es bastante resumido, pero en pocas palabras es eso. Y aquí tengo un ejemplo de un poema dadaísta. Y ellos, ¿cómo hacían sus poemas dadaístas? Lo que hacían era de revistas, de periódicos, recortaban letras, todas esas letras recortaban palabras, más bien dicho, y todas esas palabras recortadas las metían en una bolsita
las mezclaban y iban sacando palabras al azar. Y conforme las iban sacando, las iban pegando y al terminar, listo, tenías tu poema dadaísta. Tenía mucho que ver con el azar, con lo espontáneo y con lo random y con lo absurdo. Entonces, este poema terminó así, el tiempo cambia, porque ahora 50 ciudadanos buscan la desigualdad, músicos sin identidad, cazadores de creatividad, sobras con venganza, justicia y promesas. Y está bastante intenso. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguien no entendió de qué o en qué consiste el dadaísmo? O sea, el dadaísmo sería como un texto hecho al azar. Todo tiene Eh, que ver con la suerte. Prácticamente, en la creación de lo que viene siendo texto, sí. Ok. Sí, bueno, en esta ocasión traigo el ejemplo que es de texto. A partir, por ejemplo, de lo que era la creación visual, por ejemplo, cuando hacían pinturas, lo que hacían era mayormente tomar elementos espontáneos, bueno, elementos más bien al azar, arbitrarios, los juntaban en un mismo lienzo o en un mismo espacio y al final eso era una pintura, bueno, no, por lo regular usaban el collage. Entonces eso era un collage dadaísta. En el caso de una creación de collage, por ejemplo, de bidimensional. De hecho, algo curioso es que, así como dato curioso, es que las vanguardias por lo regular primero surgen a partir de lo que viene siendo la literatura y después de la literatura se extienden a más disciplinas, se extienden a las artes, se extienden a la danza. Entonces es muy interesante porque todo el movimiento tiene varias disciplinas conglomeradas, pero la mayoría surgía a partir de la literatura y a partir de ahí se va extendiendo. Y esa es la razón por la que traje este ejemplo de literatura dadaísta. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta más acerca del dadaísmo? Bueno, prácticamente el dadaísmo viene siendo esto, algo espontáneo, algo al azar, muy de la suerte, precisamente como dijo, muy atinado realmente. Y la segunda vanguardia es el expresionismo. El expresionismo, en pocas palabras, se centra en la expresión del interior. ¿Y qué es lo interior? Lo interior son los sentimientos. En este caso, bueno, la obra que está ahí creo que es bastante famosa, El grito de Munch. Y em, bueno, es prácticamente todo súper resumido el expresionismo, porque hay muchísimos tipos de expresionismo. Está el expresionismo abstracto, por ejemplo, que me parece que era lo que hacía Polo, y también Kandinsky, pero los inicios del expresionismo, por así decirlo, fue Edvard Munch, fue Ensor y fue no, solo ellos, sí, porque André Breton no, fueron ellos. Entonces, consiste en la expresión del interior. No sé, ¿alguien tiene alguna duda de lo que viene siendo el expresionismo? Bueno, el expresionismo entonces consiste en eso y alguien dirá que es muy extraño, porque hoy en día prácticamente todo el arte consiste en expresión, pero como dato curioso, para que se pueda entender un poco mejor, em, en el periodo de las vanguardias, en el periodo del siglo XX, las vanguardias se van dando todas
en diferentes tiempos, pero al mismo tiempo. No, no es como primero una y después otra y después otra y después otra. Se van dando a la par. Entonces, la primera vanguardia es el impresionismo, y la primera por la fecha en la que surgió. El impresionismo, que era lo que hacía Renoir, y también, bueno, Renoir igual no es muy conocido, pero creo que sí es un poco más famoso lo que viene siendo Van Gogh, por ejemplo. El impresionismo consiste en retomar la luz, en captar la luz de, el- del paisaje. Entonces, bueno, no sé si han visto obra de Renoir o de Van Gogh, por ejemplo, La Noche Estrellada, que es creo que una de sus pinturas más famosas, más conocidas. Las estrellas es impresionante cómo brillan. Entonces, el punto era eso, rescatar la luz del paisaje. Pero obviamente, bueno, esta idea no dura mucho y perece por sí misma. Entonces, como todas estaban dando a la par, el impresionismo era rescatar el paisaje, pero la situación no era así como tan bonita, vaya, era una situación de crisis muy fuerte. Entonces, el expresionismo viene como en contra del impresionismo y el expresionismo dice, eso que tú haces no está acorde. Lo que importa ahorita es la expresión del interior. Y ellos se ponen entonces a hacer obra que exprese lo interior. Y lo interior es los sentimientos, porque el impresionismo era captar la luz y de paisajes. Y eso es el exterior. Entonces el expresionismo, en vez de irse por el exterior, se va por el interior. Y bueno, desde el expresionismo justamente es que esta idea, yo creo que es porque, pues bueno, apenas fue el siglo pasado, esta idea se sigue, vaya, teniendo muy en cuenta ahora, que el arte es expresar, y de hecho, bueno, ahorita para esto es bastante válido. Entonces, por eso es que es bastante importante. Y aquí abajo tengo la recopilación entonces la cotidianidad más crisis más la expresión del interior más perspectivas y construcción del entorno nos va a dar como resultado una creación. Y em, traje dos ejercicios. De hecho, uno va a ser un poquito más largo que el otro y quizás no de tiempo, pero vamos a ver qué pasa. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que entonces hemos visto de todo este curso? Bueno, de toda la sesión. Duda, pero es un poco que se va más a la autocrítica. eh, sobre, ya nos explica sobre los tipos de arte, pero en comparación al arte moderno, es una pregunta así de propia. ¿Cree que está un poco sobrevalorado el arte moderno o simplemente ha sido por la evolución del mismo? No sé si me sé explicar bien. Sí, sí, sí está sobrevalorado el arte moderno. Mm, A comparación del, como ya explica, alrededor del siglo XX, o simplemente ha sido el paso de la evolución del mismo, del arte, que es como que ya se identifica de esa forma, o simplemente está sobrevalorado. mm, bueno, mira, el arte del siglo XX viene siendo prácticamente el mismo, es lo mismo que el arte moderno, porque son las vanguardias, y realmente yo no creo que esté sobrevalorado. Más bien, em, una condición súper importante de las vanguardias es que son occidentales. Y yo no sé si te has dado cuenta o si te has puesto a preguntarte, pero por lo regular cuando alguien se refiere a arte, aquí en México son como de los grandes artistas mexicanos, no sé, por ejemplo, Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, por poner el ejemplo de los muralistas,
O, bueno, alguien más actual, bueno, no, alguien, no sé, por ejemplo, como Rufino Tamayo o Frida Kahlo o, no sé, Remedios Varo. Pero, em, si te das cuenta, toda la historia, bueno, no la historia, pero la mayoría de las referencias de arte son hacia el arte europeo. Y la condición de las vanguardias es que son occidentales y surgen en Europa. De hecho, desde, por ejemplo, Miguel Ángel, Bernini, Da Vinci, Caravaggio, todos ellos es Europa. Realmente las referencias de arte mayormente son hacia Europa y no son hacia otros lados. Y si lo son, es porque la historia sí lo movió. Pero, por ejemplo, esta onda que mencionaba del expresionismo abstracto de Pollock. Bueno, pero ¿qué pasa? Pollock no está en Europa. No, Pollock está en Estados Unidos. Pero, pues, ¿qué pasa? La Segunda Guerra Mundial, pues, ¿quién la perdió y quién la ganó? Entonces, así también se movió el arte. Y entonces el arte dejó de estar en Europa, se movió en Nueva York, a Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí se mueve el arte. Y actualmente, arte, bueno, sí, Europa, pero hoy en día es Nueva York. Entonces, em, al menos en esta parte del arte moderno, creo que estaba bastante, no solo valorado, sino bastante quizás globalizado, porque mucho tiempo siempre se ha enseñado a partir, em, no sé si la palabra eurocentralista o eurocentrista, que parte a partir de Europa como centro, es como lo que siempre se hace, en vez de partir de otros lugares, por ejemplo, del arte japonés, del arte sudamericano, del arte africano, del arte que se hacía en China, por ejemplo. Entonces, yo, más que sobrevalorado, creo que ha sido bastante globalizado. Y la segunda, quizás condición, es que fue apenas el siglo pasado. Entonces, digo, no, digo, un siglo quizás no es tan reciente, pero si comparamos que ya vamos 21 siglos, pues sí, sí es bastante como la vuelta de la esquina. Entonces yo creo que más que nada es eso. No creo que sea sobrevalorado, sino más bien no globalizado. Entonces creo que es por eso que como que tiene más quizás auge o más, o es quizás más conocido, no sé si me estoy dando a entender. Sí, es muy interesante lo que comentó, sí, sí, de entender, perfecto. Bueno, bien. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta de... Sí, yo tengo una pregunta, Ujú, un poco relacionada con la pregunta que hicieron hace rato. ok, Este, de pronto, bueno, al inicio mencionaste como dos formas de entender bueno, una visión tradicional del arte como dominio de una técnica, ¿no? ujú, Decías que, bueno, más que comprender al arte como el dominio de una técnica, quizá sería mejor si comprendiéramos al arte como un proceso. sí, Eh, pero, por ejemplo, en ese sentido, muchas cosas de las que hacemos involucran algún tipo de proceso, ujú, ¿no? sí, Claramente escribir un texto, escribir una melodía, ¿no? Componer una pieza, por ejemplo. sí, Pero claro. entonces, digo, y quizás en este debate en el que comúnmente caemos, ¿no? Ordinariamente, que es como tratar de encontrar un criterio que nos permita distinguir qué es arte y qué no es arte, al menos desde esta perspectiva de la que hablas, del arte como proceso, no podría ser posible encontrar tal criterio, ¿no? Mm, O sea, sería difícil poder distinguir entre qué es arte y qué no es arte cuando, cuando defines el arte como proceso. ya, sí, sí, interesante. Y bueno, Bueno, perdón, y no digo que se tenga que definir, o sea, yo creo que no tienes que definir qué es arte y qué no es arte,
pero al menos parece que es como una conversación que está muy presente incluso en el diálogo que tenemos en el comedor, ¿no? En la mesa, con estas Sí, cuestiones del el Zapata gay, ¿no? sí. Y otras manifestaciones que comúnmente decimos, es que eso no es arte, pero bueno, si entendemos el arte como proceso, pues básicamente no habría como un criterio duro que nos permita distinguir qué es arte y qué no es arte. ¿O Ujú. qué piensas? Bueno, Bueno, precisamente, precisamente, justamente, justamente. este, en este curso, de hecho, estoy manejando el arte como un proceso, precisamente por eso, porque entonces si es un proceso, entonces te surgen, por ejemplo, esta pregunta que acabas de hacer, o con este cuestionamiento. Y lo que pasa es que el arte, creo que ahí sí, sería como muy responsable de mi parte darle o yo decirles como que es, más bien ahorita, por ejemplo, estoy dando referentes y estoy dando puntos de vista en determinadas medidas o herramientas para que ustedes puedan tener criterio y puedan, a partir de este conocimiento, debatir y pensar y hacerse una idea de qué es arte y qué no es arte. Porque algo que dijiste que se me hizo muy curioso es que, bueno, ahorita manejo o les estoy presentando el arte como un proceso. Y lo que pasa es que actualmente, bueno, no actualmente, creo que desde siempre el arte ha sido un proceso, pero también ha ido como cambiando la definición o la idea de arte a través del tiempo. Porque, por ejemplo, antes, digo antes, estoy regresando al tiempo, por ejemplo, de los griegos, el arte o un artista no era el artista o la definición de artista que tenemos ahora. En esos tiempos, un artista o el hacer arte era saber hacer. En cambio, ahorita, si pasamos eso, bueno, saber hacer, ok. Entonces, si tú tienes el dominio de una técnica, obviamente sabes hacer. Entonces, eso que sabes hacer sería arte. Pero actualmente eso sí estaría muy, muy difícil porque em, hay un dicho, bueno, una frase que a mí creo que funciona muy bien y es que un pintor, no, a ver, déjame recuerdo cómo va, es un artista puede ser pintor, pero un pintor no necesariamente puede ser artista o no puede ser artista, porque un pintor implica el tener un dominio de la técnica, implica saber hacer, pero un artista no solamente, en teoría, no solamente sabe hacer, sino también cumple con un proceso en el cual más ese saber hacer, a partir de ahí crea arte. Entonces, de hecho, por eso es que ahorita en esta expo traigo la definición de arte como un proceso y no como saber hacer. Entonces, bueno, sí sería, bueno, como comento, sí sería bastante como interesante y difícil y muy, creo que así, para apasionarse, ¿no? Y discutir, pero es, bueno, no, sí sería como, bueno, no, bueno, más bien dicho, no sé si ahorita con esto que acabo de decir, quizás, no sé, acabo de ilustrar o quizás igual puse más duda, porque como dices, es un tema así de conversación que está súper así eh, para ponerse a hablar, pues entonces no, vaya, por eso es que ahorita lo estoy definiendo en la medida de que es un proceso. Pero pues sí, también las herramientas que les doy es como para picar, por así decirlo, el gusanito y ponerse a pensar, quizás. No sé. ¿Qué piensas? O qué piensa alguien más de esto que estoy diciendo. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Hola, Nancy. Oye, pues súper interesante esto y a mí me hace reflexionar también porque
arte al final expresa algún momento histórico del ser humano. Entonces, ahí el debate si han visto, ¿no? Si el arte contemporáneo es arte realmente o si no es, o entraríamos si la música, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, si el reggaetón es música realmente, si podemos llamarle como algún tipo de expresión artística o no. Es decir, de alguna forma el arte nos está expresando un momento del propio ser humano, ¿no? Entonces, también digamos, ahí se entendería justamente el proceso también, ¿no? El arte entraría pensando en ese proceso mismo de la propia evolución o del propio momento histórico humano. Entonces ahí como que encasillar justamente que es arte, pues nos estaría expresando, es como el propio cine, ¿no? El cine nos expresa mucho también un momento específico del ser humano y con él podemos ver qué estaba expresándose, qué estaba representándose en ese momento o qué estaba viviendo en alguna zona geográfica esa parte de la humanidad, ¿no? Es ahí como complicado o complejo expresar o definir, ¿no? Con ciertos parámetros qué es arte, cuando en realidad pues es expresión humana, ¿no? Sea buena o mala para algunos, al final es una expresión humana. Y yo te quería preguntar un poco a propósito también de lo que estaban hablando respecto a esto, es esta idea de un poco, me parece a mí, no sé qué tanto te parezca a ti, que el denominado arte popular o las artesanías, me parece que es una expresión que incluso ha sido evaluado ese arte popular pues desde hace mucho tiempo y que hoy mismo se sigue generando en algunas zonas de nuestro país, que no se considera como arte o le dan un apelativo distinto al arte, como minimizando, ¿no? E incluso a mí me parece como que analogía a los llamados saberes y que a mí me parece que tendría que tipificarse como una especie de conocimiento científico también, ¿no? Pero que les llaman saberes, saberes de los pueblos originarios, pero que también, digamos, que no está también occidentalizado y que por eso se tipifican de manera diferente, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas respecto a este apelativo de artesanía, arte popular, o qué hay detrás de esta denominación de artesanía? Ok, bueno, bueno, yo claramente estoy así súper convencida de que la artesanía sí es arte. Pasa algo muy interesante con lo que está comentando, porque precisamente tiene que ver bastante con lo que me acaban de preguntar. La diferencia de arte y artesanía se empieza a hacer porque antes el arte era saber hacer, pero llega un punto en el que ese saber hacer se cambia. Entonces el arte ya no solamente es saber hacer. ¿Por qué? Porque al arte, en pocas palabras, le empiezan a meter verbo, lo empiezan como a panchear. Entonces, no solamente es como el arte de hacer, es el arte de hacer más todo el choro que le vienes metiendo detrás para justificar eso que acabas de hacer. Entonces, esas dos cosas sumadas vienen siendo el arte y el saber hacer se viene siendo, bueno, lo vienen pasando a bueno, lo bajan, por así decirlo, y lo convierten, o bueno, viene siendo lo que es la artesanía. Entonces, sí, y eso fue, la verdad es que fue hace un chorro, no recuerdo exactamente bien, creo que fue a partir de la Edad Media que existe este cambio, que se hace este cambio y diferenciación entonces de la artesanía y del arte. Entonces, a partir de este momento, el arte
tiene que cumplir esas dos y hasta el día de hoy sigue siendo eso. Entonces, yo en lo personal creo que, vaya, si el arte entonces nada más es un poco de choro, de verbo, pues entonces la artesanía obviamente sigue siendo arte. No más que le pusieron artesanía para diferenciarlo y ya. Es, pero no más por eso, no más por catalogarlo. De ahí en fuera, en lo personal para mí sí, sí es arte. Y esto que comenta del arte popular también es bien interesante, porque al menos aquí en México se trató de recuperar bastante y obviamente es arte, pero bueno, al menos para mí, con lo que sé y en mi criterio, puedo decir que la artesanía y las artes populares, claro que son arte, pero a partir de esa diferenciación que se hace, es que, pues bueno, no se considera como el arte, porque también algo muy interesante, bueno, muy de condición, me acuerdo que comentaba el chico que preguntó de por qué el arte moderno quizás sí está sobrevalorado, pues es que en las escuelas se sigue enseñando arte moderno y se sigue enseñando el arte como muy, muy sublime, muy por encima de la artesanía. Entonces, quizás lo que tendríamos que hacer es mm, dejar de enseñarlo así y quizás así podríamos quizás entonces comprender que la artesanía sí es arte y que el arte no está por encima de la artesanía. Es como una conclusión, ¿no? Así personal. No sé quién me está escuchando, si tenga alguna otra conclusión de esto que estoy diciendo. Sí, a mí me parece muy interesante esto que mencionas en relación a la pregunta que hicieron hace rato y a la pregunta o al comentario de Betty, porque justamente creo que lo que demuestra es que, y hablando un poco acerca de si el arte contemporáneo está sobrevalorado o no, y creo que lo que demuestra es justamente que hay una pluralidad de procesos y que si el arte es proceso, pues bueno, hay una pluralidad de procesos y no siempre los procesos tienen los mismos objetivos, ni tienen los mismos pasos, ¿no? Entonces, un error, por ejemplo, sería juzgar con los criterios del arte clásico al arte contemporáneo, o juzgar con los criterios del arte académico, ¿no? Por ejemplo, el arte que hacen los artesanos. Entonces, un poco llevando agua a mi molino y a esta idea del pluralismo, creo que lo que hay son distintos procesos, ¿no? Que son válidos en un contexto y que sería un error tratar de juzgar, ¿no? O llevar los lineamientos de un contexto o de un proceso a otro. Porque entonces tienes como estos desfases que te hacen, bueno, acerca del arte contemporáneo, si es arte o si no es arte, si la artesanía es arte o no es arte. Y lo que yo diría es que sí, claramente todos ellos lo son, simplemente que los criterios con los cuales los juzgamos o con los cuales se establecen sus procesos son distintos. Y yo creo que esto es como, o al menos a mí me parece lo muy rescatable en esta definición que haces del arte como proceso. Ujú. No sé si me expliqué bien. Sí, ¿Sí? sí, sí. Sí, de hecho, bueno, sí, sí. Sí, pues eso. No. ¿Mandé? No, eso era todo. Ah, ok. Sí, sí. No, ahorita eso que me dijiste sí me dejó, bueno, eso que acabas de decir me dejó pensando un poco, pero de esa medida no lo he visto, pero sí. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario antes de pasar a la actividad. Bueno, la primera va a ser una actividad en grupo de todos los que estamos aquí, de puntos que participemos todos, y la segunda va a ser una actividad entre que de tarea y entre que de aquí también. Pero primero vamos con la primera y después la segunda ya lo explicaré cuando tenga que decir. Y vamos a ver entonces con la primera, es un ejercicio de perspectiva. Recordemos que perspectiva entonces es la manera de ver algo.
Y les quiero preguntar, por ejemplo, ustedes cuando ven esto, la imagen, ¿qué ven? Creo que la voy a poner acá. Súper. No sé, alguna fruta. Es una manzana, ¿no? Una manzana, ajá. École, sí, es una manzana. Bien, ahora, si yo les pongo esta diapo, ¿qué ven? La sombra de un vaso. Un dedo. Mm, Que tomaron la foto de algún líquido. Se observa como una sombra. O Ujú. Sí, sí. Una. ¿Mande? Una. No se escuchó bien. Digo que yo veo la luna. Ah, bien, ya, sí. Oh, sí, es cierto. Sí, sí. No sé, ¿alguien más? Bueno, voy a regresar. Aquí la actividad, bueno, la imagen uno es una manzana. Ok. Aquí es una sombra. Esto, obviamente, está condicionado a la vista que tenemos, a la perspectiva que tenemos. ¿Y de dónde saqué ambas imágenes o ambas fotos? De esta foto. Entonces, no sé, alguien me quiere decir, entonces, ¿ahí qué ve? La manzana y su sombra, ¿no? Sí, exacto. No sé, a mí, bueno, de quien dijo una luna, por ejemplo, ahorita que puse esta imagen sí me dio un poco de tristeza porque si a mí me la pusieran diría, ay, no, no es una luna, es la sombra de una manzana súper, no sé, decepcionada. Pero justamente traje esta pequeña actividad así como en grupo, como súper pequeña y fácil, porque depende de la perspectiva que tengamos, entonces es de donde vamos a partir. Entonces, algo que les quiero, así como, eh, no sé, tip, no, sugerencia, decir en este curso, es que tratemos de ver las cosas de diferentes perspectivas para así poder tener una vista o tratar de tener, procurar tener una vista holística de algo. Ese era como el chiste de la actividad. Y entonces pasamos a la segunda actividad, que consiste en búsqueda en nuestra cotidianidad. Esto quizás va a ser muy difícil y aunque tenemos media hora todavía, creo que sí va a estar como medio complicado porque no todos tienen así de rápido sus procesos, algunos son más lentos, otros quizás sí súper lentos, no sé, alguien puede entender algo en un segundo, en un minuto, por ejemplo, y a alguien le cae el 20 hasta un año después, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado. Y no solo eso, también en la búsqueda y en el relacionarlo, en realmente localizar aquello que les mueve o que les incita a algo. Entonces, tengo aquí tres puntos, mm, no sé, 3 puntos, dejémoslo así. El primero es, ¿existe alguna necesidad en mi cotidianidad, alguna pregunta o situación que me moleste o atormente? La segunda es, ¿hay algo que no he valorado desde que se volvió cotidiano? Esto es muy fuerte porque tienen que ponerse a pensar en aquello que se volvió cotidiano, en aquello que prácticamente se ha olvidado porque de tanto que se repite y repite, prácticamente ya es invisible. O hay algo que he valorado o reconocido porque se volvió cotidiano. Por ejemplo, eso también es bastante, bueno, creo que este es un poco más fácil. Por ejemplo, si yo a diario me tomo mi café y en mi trabajo era muy difícil
tener café caliente, quizás ahorita en mi casa, trabajando desde casa, como tengo un micro, mi café sí va a estar caliente. Y reconocí o valoré mi micro hasta que estuve aquí, mi micro en mi casa, en mi lugar, porque se volvió cotidiano. Por ejemplo, es un ejemplo así súper arbitrario, random. Y la tercera es, si estoy pasando por una crisis, ¿qué puedo hacer para sentir un proceso de catarsis a través del arte? O sea, a través de la creación, del acto de creación. Entonces, a partir de esto, ya sea que se retome la primera, existe alguna necesidad, reconocer alguna necesidad, alguna, ya sea que los moleste, que les sea incómodo o que se hagan una pregunta que realmente los haga sentarse 5 minutos y pensarlo detenidamente. La segunda es, ¿hay algo que he valorado desde que se volvió cotidiano o hay algo que no he valorado? No, a ver, perdón. ¿Hay algo que no he valorado desde que se volvió cotidiano o hay algo que he valorado o reconocido porque se volvió cotidiano? Eso sería bueno, facilitar lo anterior. Y aquí vamos a partir entonces de algo que se volvió cotidiano, si no lo he valorado o si lo he valorado. O tenemos la tercera opción que es, ok, ya viendo el PowerPoint, me di cuenta de que sí estoy en una crisis. Bueno, entonces, si estoy pasando en esta crisis, ¿qué puedo hacer? Entonces, ahorita el punto es que se decidan por algún punto, sea que se hagan la primera pregunta, sea que en la tercera ya sepan o hayan reconocido que de verdad sí están pasando por una crisis, o en la segunda, que la primera quizás les resulta como muy, no sé, de que no se la van a poder contestar, pero que no se sienten realmente en una crisis, entonces nos vamos a poner a buscar algo en lo cotidiano. ¿Qué vamos a hacer? De quienes escogieron la primera opción, ¿existe alguna necesidad en mi cotidianidad, alguna pregunta o situación que me moleste o atormente? Vamos a tratar de encontrar la respuesta a eso y vamos a partir de ahí crear. De la segunda, ¿hay algo que no he valorado desde que se volvió cotidiano o hay algo que he valorado o reconocido porque se volvió cotidiano? A partir de esta también pregunta, vamos a partir de ahí crear. Y la tercera es a partir de la crisis. Si estoy pasando por una crisis, ¿qué puedo hacer para sentir un proceso de catarsis a través del arte? O sea, a través de un proceso. Y a partir de ahí vamos entonces a crear. La tercera tiene que ver más que nada con un proceso de catarsis, de hacer algo para sentirme bien a través del arte. La segunda consiste más que nada en un reconocimiento. Y la primera es como, a ver, es a partir de la necesidad. A partir de la necesidad me va a surgir la idea y a partir de ahí me voy a poner a hacer algo. Entonces, a ver, son las 6:37. No sé cuál pretendan o cuál les agrade o les guste más para escogerla y a partir de ahí que creen algo. No sé si en 20 minutos se crean capaces como de poder resolverse o poder tener una idea para que el acto de creación, el ya ponerse a hacer, quede de tarea ahora sí para quienes quieran hacerlo en casa. Bueno, no es para quienes quieran, el punto es que lo hagan, pero por el tiempo va a ser bastante así como, muy rápido y el punto es que sea como un poquito más pensado. ¿Puede ser de cualquier tipo? Sí, claro. De la 1, de la Bueno, 2. Ujú, ok, en la primera que dice, ¿existe alguna necesidad en mi cotidianidad o alguna pregunta o situación que me moleste? ujú. O atormente, ¿no? Bueno, yo tengo como que el problema identificado porque pues es como que reciente, que
no organizarme y por cuestiones familiares, pues presenté una crisis. Perdón, se me va el audio. Presenté una crisis de ansiedad, ¿no? Sí. Entonces, en el proceso, pues fue como llevar terapia y adaptarme a aprender a decir no y como organizarme. Sí, Eso es lo que identifico, ¿no? Como que la solución y el problema. Y de ujú, manera creativa, pues llevar, no como que, en sí lo creativo no sería la terapia, pero siento que todo ese rollo o las cosas que he aprendido para organizarme, pues no es algo como, siento que es como que entra la parte creativa, ¿no? La parte de crear. Porque igual y ujú. es el mismo estigma para otras personas, pero a mi ritmo de vida pues es diferente, ¿no? Sí, sí. Bueno, por ejemplo, entonces en tu caso podríamos quizás poner alguna actividad que te guste y que desencadene en algo artístico. Puede ser. Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, esa idea ahorita que comentas tu caso. Y puedes, por ejemplo, dibujar, pintar, ponerte a recolectar algo. No sé si, por ejemplo, hacer colección de hojas, porque ya ves que pues, no se puede salir. Hacer colección de hojas o de algunas cosas en tu cotidianidad, en tu casa, que les tengas valor. Em, puedes desatar otro proceso que realmente te pueda ayudar un poco más y alivianar. Creo que en tu caso podría ser, bueno, mi consejo quizás, observación. Bueno, fue como con mi hermano iniciamos a plantar y así. Creo que Ah, eso fue. genial. Sí, sí, chido, sí, qué bonito, la verdad. Entonces está muy bien. Este, está bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Yo quisiera hablar del segundo punto, es algo que no sé si le ha pasado a la mayoría, de que me baso en lo que dice, hay algo que he valorado o reconocido porque se volvió cotidiano, pues fue por la cuarentena de al estar pues encerrados por así decirse, el tiempo se vuelve muy largo o se puede volver muy corto también. Y lo que he aprendido a valorar es el mismo tiempo, porque una cosa podrías estar acostado todo el día y el tiempo pasa muy rápido. En cambio, sería otra forma invertir el tiempo, acomodarse para que ese día sea más largo. No sé si me explico. Sí, claro. De, sí, de que por la cuarentena pude notar de que el tiempo es muy importante porque se pueden realizar muchas actividades siempre y cuando una persona esté bien organizada, depende del tipo de actividad que sea. Y es algo Sí. muy importante que, bueno, se reveló, podría decirse así, desde mi perspectiva, y no sé si a otras personas igual le ha pasado. Y sobre el tercer punto también, de qué puedo hacer para sentirme un proceso de catarsis a través del arte. En mi caso, lo que yo aplico es de que igual como a veces tengo ansiedad y pienso cosas de más, eh, el ejemplo que podría dar es de que a veces escribo, o sea, expresar todo lo que me atormenta, por así decirse, o pienso, etcétera, y pienso que sería una buena forma de salir de la crisis, por así decirse. Serían los dos puntos que tomen. No sé si algunas otras personas igual mm, tienen la misma perspectiva o diferente o han pensado en lo mismo. Por ejemplo, así en esta cuarentena. Bueno, al menos yo sí me ha pasado, la verdad. Sí me ha pasado porque a veces igual creo que sí me pasó como tú. Bueno, creo que a varios. Igual yo me tuve que aprender a organizar y a hacer. Y justamente también
a veces me pongo a escribir, pero también haz de cuenta que hago como, bueno, al menos en mi caso, escribo un poquito y ya de ahí dibujo. Y escribo y dibujo. Hago las dos cosas, no solamente escribo. Entonces, sí ha sido bastante como desestresante, bastante de catarsis, de bastante catártico, el tener un proceso en el que lo hago y al hacerlo después es como muy renovador, ¿no? No sé si, bueno, no sé si hay alguien más que ya haya pasado por algo así ahorita en la cuarentena, o antes quizás, o alguien más que quiera compartir o preguntar. comentar algo, un Sí, comentario sí. nada más. La verdad, casi no veo cambios en mí que digamos que afectaba en mi vida cotidiana el COVID. Pues en cierta forma sí, pero en mi vida no, porque la verdad, allá que estaba en Tuxtla, tenía una vida cotidiana pues que tenía tal hora para ir a la escuela, tal hora regresaba y que hacía mis cosas, me organizaba, siempre fui organizada y siempre tuve así como que agendada todas las cosas, tal hora voy a hacer eso, tal hora voy a hacer otro y no salía, la verdad. Y Ujú. entonces cuando vengo acá a mi casa, um, donde donde vivo, entonces casi no veo el cambio. O sea, como nunca, sí salgo, pero nunca, podría decir que nunca salgo, no, sino que no frecuentaba salir. Entonces creo que no afectó tanto en mí que salir para allá, estar encerrada en la casa, sí, entre comillas, decir estar encerrada, pero no, porque acá cuando vivía con mis padres, pues no salía. Y como también creo que influenciaba mucho, porque como vivo frente al parque, entonces salía, abría la puerta, salía, veía y ya, y como que no encontraba yo el chiste de salir y así, excepto algunas cosas que hacías de mandado, te vas y te venís y así. Pero sí, en lo personal, no me afectó estar encerrada acá en casa y estar encerrada allá en Tuxtla, pues creo que es lo mismo. Siempre y cuando tienes que salir para unos trabajos, sales. Cuando no, pues no, me siento a gusto en mi casa, hago mis cosas, no tanto que me duermo, me acuesto, no, siempre hay cosas que hacer. Por ejemplo, yo, de hobby utilizo, los estambres, empiezo a tejer, o si no, veo películas, leo, dibujo, cosas así, siempre no he sido presionada o así como, digamos, encarcelada. Bueno, nada más, pues, de mi punto de vista, nada más, pues. Pero de ahí siempre he escuchado a la mayor parte que sí les ha afectado estar encerrados en casa. Pero en mi punto de vista en personal, no. Ese nada Bueno, más es mi opinión, mi punto de vista. ajá, tengo una pregunta ahorita que comentaste. Dijiste que tejes. ¿Por qué tejes? ¿Ah? Dijiste que tejes, haces tejidos. ¿Por Sí, qué de tejes? hecho ahorita, ¿por qué tejo? Porque a veces Se quiero cortó el audio. hacer ciertas cosas y ya empiezo a tejer. O simplemente porque quiero hacer algo y quiero regalar, entonces lo empiezo a tejer. Se cortó el audio, ¿lo puedes repetir, por favor? Ay, se sigue cortando. Bueno, se cortó el audio muy feo, pero alcancé a escuchar que es porque a veces quieres regalar algo o porque
es porque te gusta, ¿no? Eso entendí. Sí, es eso, porque me gusta y le entiendo. Ujú. Bueno, entonces, em, no sé tú, pero quizás en este caso, quizás no terminas con esto de las artes, por ejemplo, plásticas, que es pintar, dibujar o esculpir, pero sí tiene que ver algo con quizás las artes visuales y que es que el tejer te ayuda bastante y quizás esa puede ser un proceso de creación que también no solamente, bueno, quizás más que bueno, obviamente es un proceso, pero quizás más de un proceso de mental, quizás sea más un proceso de saber hacer, más un poco de proceso del que estamos hablando ahorita. Y yo creo que esa actividad, al menos en lo que comentas de tu cotidianidad, puede resultar bastante artística de una cierta manera. Entonces, bueno, al menos creo que tú ya lo tienes solucionado. Creo que por eso es que quizás estás diciendo que no lo sientes tan feo, por ejemplo, el estar encerrado, quizás, no sé. No sé si te lo habías puesto, por ejemplo, a pensar antes. Bueno, ¿Sí? bueno, a mí me gustaría comentar sobre esta actividad. En mi cotidianidad, justamente el arte, a mí me gusta pintar. No sé, no tengo una técnica muy grande, pero sí he tomado algunas clases. Me gusta tejer, me gusta hacer varias manualidades. Y creo que para mí el hacer, tomando la definición que decías antes de que el arte es más como hacer, a mí me rompe justamente esa monotonía de la cotidianidad. Creo que eso es lo que a mí me gusta y enriquece mi día a día. Entonces, cuando yo hago algo, para mí esa creación, esa actividad manual que he realizado rompe con la monotonía de mi día, o sea, la actividad de ir a trabajar, de las cosas que normalmente hago. Cuando hago una cosa, creo algo y luego vuelvo a pensar en qué volver a crear, eso le da un brillo diferente a mi día. Eso me gusta mucho, verlo así. Sí. Gracias. Wow, entonces sí, sí también, entonces ya tiene vaya, su actividad para con su proceso. No sé, ¿alguien más quiere compartir algo? De hecho, algo que acaban de comentar, por ejemplo, esto de tejer, aquí es el acto más bien dicho para crear, pero realmente, a pesar de que en mi área son las artes visuales, muchas veces no necesitamos específicamente hacer una pintura o una fotografía o algo en sí que es con lo que mayormente relacionamos las artes visuales para que realmente haya un proceso. Realmente es como, digo, si termina al final en un dibujo y una pintura, una fotografía, bueno, pero por ejemplo, cuando están diciendo que tejen, también, bueno, en, en, en mi juicio creo que también es muy válido y no hay ningún problema, está muy bien, de hecho qué bonito. No sé, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, entonces, de quienes no han participado, o quizás siguen pensando, o lo piensen, quizás dejar como para la posteridad, o quizás después, creo que una pregunta que ahorita puede, para cerrar y que puede ayudar posteriormente para crear a partir de la cotidianidad, es, creo que bueno, son 3 pasos. Lo dije, pero quizás a veces el entenderlo no es tan, em,
una cosa es que se entienda y otra cosa es que lo hagas para contigo. Y la primera pregunta que puede desencadenar el acto es primero pensar en qué necesito y esa necesidad tiene que ver con mi contexto. Y muy seguramente a partir de ahí les va a surgir una idea. Y a partir de ahí se va a dar la creación. Si se hace, claro está. Entonces creo que la palabra, bueno, la pregunta mágica sería ¿qué necesito que tenga que ver con mi contexto? Y a partir de ahí habrá creación y el proceso creativo tendrá una relación realmente íntima con nosotros, será una necesidad real. Y de ahí, pues, para el real, como dicen. ¿Alguien tiene algún comentario, no sé, para cerrar la sesión o alguna pregunta antes de que demos por concluida la clase? Bueno, la sesión de esta semana. Recuerden que la siguiente semana, el jueves, a partir de las 5, de 5 a 7, también vamos a tener la sesión. em, no recuerdo quién continúa, me parece que es la maestra Nayeli. Entonces, también el viernes se va a dar continuidad, me parece que creo que ahí es con la maestra Betty. Entonces, El siguiente, sí, el bloque lo va a dar José Manuel. Es la educación para la salud. Es el cuarto bloque, lo doy yo. Que es las alternativas al desarrollo, la economía social y solidaria. Después sigue Jelly. Entonces así nos bien. vamos. Sí, Los sí, esperamos jueves y viernes, la próxima semana, como quedamos a las 5 de la tarde. sí, muy bien. Gracias, maestra. No, a ti. Sí, gracias. Entonces, sin más, entonces, muchas gracias por venir, bueno, por seguir asistiendo. Recuerden, no se vayan a olvidar, el siguiente jueves vamos a seguir. Y, bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario final? Bien, si no, Pues solo entonces nos agradecerles a estaremos viendo. todos. Gracias a todos, gracias Nancy también. Muy interesante la sesión y gracias a todos los que participaron. Nos esperamos el siguiente jueves. Sí, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias. Gracias a todos, bye. Pero